Listo. Gracias. Buenas tardes. La Facultad de Ciencias Económicas y su Departamento de Estadística y Matemáticas les da la bienvenida a la cuarta charla del ciclo de conferencias de métodos cuantitativos. Este ciclo de conferencias tiene como propósito dar a conocer el enfoque y temáticas de la maestría en métodos cuantitativos para economía y finanzas. Esto debido a que nos preparamos para abrir las inscripciones para la tercera cohorte de la maestría que iniciará clases en el semestre de 2022-1. En esta cuarta conferencia de este tercer ciclo se presenta la charla Medición en Ciencias Sociales con variables latentes a cargo de Juan Fernando Tavera Mesías. Juan Fernando es economista del desarrollo, magíster en administración con énfasis en mercadeo, magíster en marketing e investigación de mercados y candidato a doctor en administración de negocios. Es investigador asociado en MinCiencias y ha publicado en importantes revistas como Journal of Rural Studies, Journal of Service Management, Information Technology and People, entre otras. Es fundador y director de IMARC, Grupo de Investigación en Marketing de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad, donde además de investigar desempeña también el rol de consultor senior en marketing e investigación de mercados para importantes compañías en el país. Bienvenido, profesor, adelante. Bueno, muchas gracias, Camilo, por tu presentación y dando aquí el agradecimiento a la Maestría de Métodos Cuantitativos, al departamento y a la facultad por permitirme pues como tener este espacio. Eh, Contarles que me tiene pues también muy contento ser parte como de este proyecto de maestría, igual que el Grupo de Investigación IMARC. Inicialmente debo confesar que pensábamos que no tendríamos mucho espacio aquí, pero a la hora del té digamos que se nos ha brindado una oportunidad de compartir como algunas perspectivas o formas de trabajo que tenemos nosotros dentro de nuestra área del marketing y la administración de empresas, y pues que nos ha permitido facilitar como también la posibilidad de traer diferentes formas de investigar, de hacer proyectos de medición, publicar a la facultad y a los departamentos. Entonces, muy contento por ello y mi agradecimiento nuevamente. El día de hoy vamos a hablar de un tema que de pronto es mucho más cercano a quienes trabajamos con áreas de conocimiento o disciplinas asociadas a las ciencias sociales, en las cuales existe la posibilidad de trabajar tanto de manera cualitativa como cuantitativa, pero que en la parte cuantitativa, digamos, en los últimos años ha venido proponiéndonos formas particulares para poder afrontar diferentes elementos que son complejos a la hora de abordar fenómenos propiamente humanos, sociales y pensantes, pero que pueden ser trabajados a partir de mediciones de tipo cuantitativo y que nos puede facilitar también establecer, digamos, proyectos que sean interesantes y relevantes y de impacto para nuestras investigaciones. El día de hoy quiero proponerles unos momentos en particular. Lo primero es que quisiera que habláramos algún tiempito de los temas de procesos de medición en ciencias sociales. Yo creo que la experiencia que hemos tenido en IMAR nos ha permitido acercarnos a ese tipo de procesos, y dentro de este ejercicio nos hemos venido dando cuenta de la relevancia que tiene todos aquellos elementos asociados a la medición y que por lo tanto son previos al uso de la estadística como una herramienta puntual para hacer tratamiento de los datos. Entonces, digamos que ahí me detendré alguna buena parte, digamos, como de la charla del día de hoy, y abordaremos temas particulares como la complejidad de este tipo de mediciones, el uso de escalas de medición, por qué lo hacemos, ¿cierto? Dentro de este tipo de proyectos, el tema de ecuaciones estructurales, que ya sería pues como la forma particular del tratamiento de datos y análisis estadístico, un pequeño ejemplo ilustrativo con algún trabajo recientemente publicado, y la parte final para algunas preguntas y respuestas que puedan tener ustedes como parte de este espacio. Entonces, digamos que más o menos estoy pensado para unos 60 minutos a 80 minutos más o menos para hablar con ustedes antes de las preguntas. Muy bien, entonces empecemos como este asunto. Cuando nosotros hablamos de medición, digamos que lo que estamos haciendo básicamente es asumir que vamos a hacer un ejercicio en el cual asignaremos valores numéricos a hechos u objetos. Digamos que esa es la mejor manera que hemos podido encontrar, o al menos la definición que más me gusta en lo personal, para poder hablar sobre el tema de qué es medir. Y en las ciencias sociales, digamos que, como les decía en un principio, vamos a encontrar que existen como estas dos grandes formas de trabajo, lo cualitativo y lo cuantitativo.
Y en lo quali se nos ha dicho usualmente que hay cosas que no se pueden medir o que son inmedibles. Eh, Nosotros pensamos, digamos, desde esta perspectiva, que incluso dentro de lo cualitativo también hay un acercamiento particular a asignar números, así sea con la intención de clasificar, por ejemplo, o así sea con la intención de hacer conteos para establecer, por ejemplo, frecuencia de palabras en análisis de contenido, por ejemplo, ¿cierto? Y a la luz de la frecuencia poder estipular la importancia o la relevancia que puede tener categorías puntuales de análisis que se pueden abordar, ya sea por metodologías que provengan de teoría fundada o que provengan de fenomenología u otras tantas que pueden pues como desarrollarse. Ya la parte cuantitativa pues es mucho más claro, este tema de asignar valores numéricos a hechos objetos. Básicamente allí lo que hacemos es intentar asimilar las características que tiene un sistema numérico, bueno, el que utilizamos, el decimal en particular, a esos hechos u objetos que vamos observando dentro de un proceso de medición. Digamos que esas características nos permiten mm, tres cosas particulares. La primera es nombrar, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar un número para nombrar una característica, por ejemplo, o una categoría. Supongamos que dentro de un proceso estamos indagando a través de una encuesta, eh, por hacerlo fácil, el género de una persona. Pues podríamos tener hombre, mujer y otro, como tres posibles alternativas de respuesta, y yo podría tenerlas codificadas para mi encuesta con el uno, el 2 y el 3. ¿Cierto? Y estoy asignando un número a una característica particular, un atributo, una expresión puntual de esa variable. Pero obviamente yo no estoy diciendo que dos hombres hagan una mujer, ¿cierto? No estoy pudiendo hacer una operación matemática particular y específica allí entre estos números. Solamente lo uso como una característica de unicidad, que cada número es diferente de otro. De igual manera yo podría decir que cada una de esas categorías de género podrían ser diferentes de otras. Y por lo tanto lo podría utilizar de esa manera en mi medición. Y después establecer un conteo de frecuencias. Mm, Pero yo también podría utilizar otro tipo de variables, ¿cierto? Por ejemplo, podríamos utilizar mm, el nivel de estudios. ¿Cierto? Yo podría hablar de una persona que tenga un nivel de estudios terminado de primaria, bachillerato, técnica tecnológica, profesional, especialización, maestría, doctorado, por ejemplo, como rangos o características puntuales del sistema educativo en el cual nos encontramos. Y en este caso, miremos que además de que cada uno, yo podría darle uno a primaria, dos a bachillerato, tres a técnico, cuatro a tecnólogo, así sucesivamente. En este caso, el hecho que yo estoy asignándole este número no solamente me expresa una unicidad, ¿cierto? Es decir, una característica de diferenciación entre una categoría y otra, sino que también me indica un grado o un orden, ¿cierto? La presencia de algo, en este caso el nivel educativo, y se establece en este caso una relación de ascendencia entre esas categorías que asume la variable y también obviamente en los números que estoy utilizando, ¿cierto? Entonces, de esta manera, yo voy utilizando una segunda característica de este sistema numérico que es el orden y no pierdo la primera que es la unicidad. Y ya en la última, si yo por ejemplo le pido a alguien que me califique qué tal le pareció esta charla al final de la misma y digo que lo evalúe de 0 a 10, ¿cierto? Yo ya estoy estableciendo una calificación particular y en ese caso utilizando una medida que se acerca mucho a los intervalos porque lo usual es que la gente me responde un número cerrado. Y en ese caso no solamente estoy indicando que cada número es distinto, el uno va a ser distinto del 2, el 3 va a ser distinto del 4, no solamente estoy expresando un orden, ¿cierto? El 2 es mayor que el uno, el 3 es mayor que el 2 y por transitividad el 3 es mayor que el uno, sino que también estoy estableciendo una igualdad de diferencias entre un número y otro. Es decir, estoy diciendo entre el 1 y el 2 hay una distancia, por hacerlo de una manera gráfica, que es igual a la distancia que hay entre el 9 y el 10, o entre el 7 y el 8. ¿Cierto? Cuando yo ya tengo estas magnitudes que se establecen a partir de la igualdad de diferencias, eso es lo que nos permite a nosotros es poder realizar operaciones matemáticas, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, y lo que ahí en adelante siga más allá pues, del aritmético. Este ejercicio, digamos, nosotros en ciencias sociales hemos intentado también llevarlo con la misma naturaleza, ¿cierto? Es decir, intentar lograr que para ciertos fenómenos, en la medida en que sea posible, poder utilizar estas tres características en el proceso que estamos desarrollando de investigación para poder hacer trabajos ya puntualmente cuantitativos y estadísticos que nos faciliten, digamos, la interpretación o la obtención de resultados que sean interesantes y relevantes para nuestros procesos de investigación. Entonces, obviamente, dentro de esta charla intentaremos no irnos en particular por lo categórico y puntual, lo nominal,
digamos, dentro de esa característica de unicidad, sino específicamente sobre aquellos elementos que podemos tratar en las mediciones de ciencias sociales, hasta la igualdad de diferencias, es decir, la que nos permite incluso hacer ese ejercicio de poder realizar operaciones de matemáticas y estadísticas con lo que estamos midiendo. Y aquí vale la pena mencionar que dentro de lo que encontraremos en la existencia, es uno que me pongo un poquito filosófico, encontraremos como 4 elementos particulares: lo inerte, lo vivo, lo pensante y lo consciente. Digamos que dentro de este ejercicio de pensar en estos 4 elementos, vamos a encontrar que va a haber diferencias como en la complejidad a la cual nos enfrentamos cuando trabajamos con lo uno con lo otro. En la medida en que estamos trabajando con lo inerte, estaremos trabajando con elementos que responden más a ciencias naturales, perdón, a ciencias físicas específicamente. Y las ciencias físicas disponen, por ejemplo, de la posibilidad de tener instrumentos o herramientas que nos permiten hacer mediciones que se acercan mucho a la exactitud. En esta medida, si tú quieres, no sé, medir la temperatura, por ejemplo, pues con un termómetro puedes tener una valoración cercana a esa temperatura, ¿cierto? Bastante precisa. Si tú quieres medir, no sé, la fuerza, pues podrías tener un dinamómetro, la presión, pues un barómetro. Digamos que vas a tener como una serie de instrumentos o herramientas que que te van a permitir a ti hacer ese ejercicio de medición. Y digamos que a pesar de que obviamente existe una gran complejidad en poder desarrollar estas herramientas y tenerlas calibradas, ya lo que es la medición en sí, digamos, se vuelve algo más sencillo. Eso es como detectar cuál es el número que corresponde. Cuando nos acercamos a lo vivo, vamos a encontrar que dentro de lo que está vivo, va a ser un poco más complejo, ¿cierto? Digamos que ya acercarnos a hacer caracterizaciones, por ejemplo, de seres vivos, ¿cierto? Taxonomía en especies, ya nos obliga a tener criterios que no son necesariamente siempre 100% objetivos, por ejemplo, de alguna forma, sino que pueden estar algunos de ellos también muy a los ojos de quien lo está observando. Y dentro de lo vivo encontraremos aquello que es pensante y consciente, ¿cierto? Es decir, lo humano, lo social. Y dentro de esos elementos que son pensantes y conscientes y que están vivos, encontramos que hay mucha más variabilidad, que hay mucha más subjetividad, ¿cierto? Que hay muchas cosas que pueden escapar de los instrumentos que nosotros usualmente diseñamos para poder intentar llegar a un buen proceso de medición. Entonces, mientras para mí saber qué temperatura es hoy implicaría conseguir un termómetro e indagarlo puntualmente con el número que yo me otorgue, y ese número va a estar cercano a la realidad, en las ciencias sociales para mí será complejo yo poder desarrollar una herramienta o un instrumento que ahí me facilite de una manera estándar poder obtener una medición que se acerque mucho a lo exacto, eh, porque allí tendré una complejidad distinta que es aquella que es inherente a los seres humanos. Entonces, partimos de esta expresión que dice que mi medición es la exactitud más un error, es decir, en ciencias sociales no podemos pensar que realmente siempre estamos exactos, ¿cierto? Realmente casi que esta expresión nos invita a pensar que siempre hay un error, ¿cierto? En la medida de este ejercicio, este proceso de hacer mediciones en ciencias sociales nos invita a reconocer lo complejo e intentar minimizar los errores, obviamente, ¿cierto? Más allá incluso de los errores que provienen propios del establecimiento de una muestra de datos, es decir, los aleatorios. Aquí este error lo podríamos clasificar como en 2 tipos que se sumarían allí: el aleatorio, que es el propio de la estadística, que estará presente en cualquier muestra de información que estemos obteniendo, pero también el sistemático, ¿cierto? Y ese tiene mucho más que ver con esas decisiones que como investigadores vamos tomando, esos instrumentos que vamos desarrollando y la manera como ejecutamos el proceso de medición. Entonces, a pesar de que uno puede intentar tener muestras grandes y de esa manera minimizar el error aleatorio, el sistemático también hay que intentar minimizarlo, ¿cierto? Y es muy relevante lograr hacerlo previo al proceso de medición con la intención de poder hacer un buen ejercicio posterior y estar más cercanos a lo que consideramos que podría ser más preciso o más cercano a lo que estamos intentando medir. Entonces, digamos que esta ambición es genérica para esos procesos cuantitativos en ciencias sociales, y tiene un interés particular en explicar y en predecir, ¿cierto? Digamos que esas 2 características que se alinean muy bien como con el razonamiento estadístico están allí presentes, ¿cierto? La intención cuando como seres humanos intentamos medir algo que también es humano es ojalá poder explicarlo, poder predecirlo para un futuro. A partir de allí entonces surgen las variables latentes, ¿cierto? En particular para responder a esa complejidad particular que nos implica el trabajar con lo que es vivo, pensante y consciente.
¿cierto? Esa complejidad de la que hablábamos ahorita, que está muy permeada por la subjetividad, por la variabilidad, ¿cierto? Por esa persona en la cual estamos observando o estamos indagando esa variable en particular que queremos medir. Mm, Y allí surge ese concepto de variables latentes entonces como aquellas que no son observadas de manera directa, ¿cierto? Es decir, una variable latente yo no la puedo observar directamente, sino que debo inferirla a partir de otras cosas que yo observo. En la naturaleza de las ciencias sociales nos hemos dado cuenta que el hombre, el ser humano, las mujeres, ¿cierto? No somos personas simples, sino que en realidad somos complejos. Y por lo tanto, medir al ser humano sus percepciones, sus creencias, sus emociones y afectos, sus comportamientos, a veces puede ser mucho más complejo de lo que nos imaginamos, ¿cierto? Porque justamente eh, no podríamos pensar que algo que tiene una naturaleza compleja puede ser, digamos, medido y entendido de una manera demasiado simple, ¿cierto? Obviamente aquí la idea no es complejizar en demasía el proceso de medición, pero sí intentar reconocer esa complejidad, ¿cierto? Que reside en lo que estamos intentando medir. Eh, de las primeras disciplinas en las cuales comienza a hacerse este ejercicio, digamos, de reconocimiento de complejidad, es la psicología. ¿Cierto? En la psicología aparece una pequeña área llamada la psicometría, donde se empieza a hacer un ejercicio de intentar tener métricas acerca de la psique, ¿cierto? La naturaleza, ¿cierto? Del ser humano. Y a partir de allí, digamos que empiezan a existir la posibilidad de pensar en variables latentes, ¿cierto? Es decir, en que, aunque por definición podemos decir que existe, por ejemplo, un factor particular de personalidad, no podríamos pensar que solo una única pregunta en un cuestionario, una única medida, nos permitiría poder reflejar toda la personalidad de ese individuo, ¿cierto? No sé si alguna vez, supongo que sí, se han enfrentado ustedes a participar en procesos de selección en alguna empresa y les ha tocado responder el cuestionario 16PF, ¿cierto? Que es un cuestionario de 182 o 181 preguntas, si mal no estoy, de personalidad. Y te hacen preguntas de tipo, si se te pierde, si encuentras una billetera en la calle, ¿qué haces? ¿Cierto? Levantas la mirada y miras si alguien la está buscando, la guardas inmediatamente, la llevas a la policía, ¿cierto? Hay como una serie de opciones de respuesta ante diferentes posibilidades de hechos o de situaciones que nos presenta como el cuestionario. Y tiene 181 preguntas de este tipo. 16PF viene de 16 Personality Factors. Digamos que básicamente lo que están indagando es a través de 181 preguntas, 16 factores de personalidad. O sea, bajo esta metodología y bajo esta teoría lo que están indagando, y lo digo no porque sea la que más me guste, sino porque es un buen ejemplo, eh, lo que nos están diciendo es que el ser humano puede tener 16 características o variables de personalidad, pero que yo no las puedo identificar de una manera directa, ¿cierto? Si yo quisiera saber si una persona es reactiva, pues yo no le podría preguntar, oiga, señor, ¿usted es reactivo, sí o no? O de 1 a 5, ¿qué tan reactivo es usted? ¿Cierto? Porque de pronto esa respuesta a la que yo llegue tiene muchos sesgos. Por ejemplo, no sé si la persona entienda que es reactivo, como yo entiendo que es reactivo como característica de personalidad. No sé si de pronto esa persona en esa escala de medición se sitúe de una manera adecuada y la comprenda y la entienda. No sé si sea la única forma de yo medir si él es reactivo, ¿cierto? Puede que yo encuentre otras preguntas que me permitan mejor acercarme a eso que estoy intentando medir. Por lo tanto, este ejercicio, digamos, invita básicamente a que haya múltiples preguntas, en este caso múltiples variables presentes, ¿cierto? O explícitas, a través de las cuales yo podré inferir la existencia de una variable latente llamado factor de personalidad, ¿cierto? Entonces, digamos que esa teoría diría, el ser humano es complejo, tiene 16 factores de personalidad, yo no los puedo medir por sí mismos, no los puedo observar de una manera directa, pero puedo utilizar 10 a 12 preguntas relacionadas con comportamientos puntuales o con creencias puntuales que una persona pudiese desarrollar, y a partir de esa forma en la que la persona me responde a esas 10 o 12 preguntas que hago alrededor de este factor, pues puedo inferir si el factor está o no presente. Básicamente es como el ejercicio que se hace allí. Mm, Esta forma, digamos, de pensar la complejidad de, en este caso, la personalidad del ser humano, eh, viene alineada a elementos estadísticos, ¿cierto? Cuando tenemos un análisis factorial,
que algunos de ustedes lo conocerán o habrán trabajado con él. Usualmente lo utilizamos como una técnica de reducción de datos, ¿cierto? Donde estamos intentando encontrar cuál es la estructura subyacente que los datos tienen. Básicamente lo que hacemos es tener un gran conjunto de variables que hemos medido y les estamos intentando hacerlas sincréticas en unos factores particulares que digamos a través de los cuales se agrupan esas variables. Esta lógica es la misma que se puede tener en lo que estoy explicando, ¿cierto? Básicamente, de una gran batería de comportamientos que identificaron los psicólogos, lograron darse cuenta que esa gran batería de comportamientos o de creencias se agrupaba alrededor de 16 factores de personalidad. Es como si hubiesen tenido muchas preguntas y después de hacer un análisis estadístico de factoriales, factorial exploratorio, por ejemplo, hubiesen llegado a la conclusión de que existen 16 factores que me resumen 181 variables, ¿cierto? Digamos que es como el ejercicio que se hace allí. Sin embargo, hay que tener muy presente algo, y es que en este ejercicio de análisis factoriales estamos estipulando que el factor es la causa de comportamiento de estas variables, ¿cierto? Es decir, yo estoy diciendo que no que el factor se construye por las variables, sino que yo estoy diciendo que el factor es la causa por la cual se presentan esos comportamientos en las variables, ¿cierto? Por la cual se da la forma en la que se está haciendo mi medición. Entonces, digamos que a partir de allí, yo estoy encontrando una estructura que subyace, ¿cierto? Es decir, algo que está por detrás que causa que la persona me responda de una manera en particular. Hablo de la persona para acercarlo al proceso de medición de personalidad, que es el que estoy poniendo como ejemplo en esta diapositiva. Pero claro, sabemos que los análisis factoriales no solamente son para psicología, también podría utilizarlo con variables en temas que pueden ser inertes, no necesariamente vivos. Podría utilizarlo con variables económicas, por ejemplo, ¿cierto? Para intentar encontrar también estructuras subyacentes. En este caso, pues intento hacer el ejercicio acercándome más a un comportamiento en psicología en particular. Pero allí viene como la naturaleza de esas variables, ¿cierto? Digamos que cuando empezamos a mirar cómo se comporta el ser humano, ya sea desde una perspectiva individualista o una perspectiva social, encontraremos que hay muchos comportamientos que pueden ser complejos de explicar, complejos de dárselos a entender al individuo previamente para que él pueda respondernos con una única pregunta y que por lo tanto yo necesitaré poder desarrollar escalas, ¿cierto? Es decir, un conjunto de ítems me permiten explicar muy bien la naturaleza de lo que yo realmente quiero medir, que no es lo explícito, sino lo latente, ¿cierto? Yo quiero saber la personalidad del individuo. No quiero saber si devuelve billeteras, por decirlo de alguna manera. ¿Ok? Entonces, digamos que de allí empieza a existir esa necesidad de poder empezar a reconocer la complejidad de la naturaleza del mundo, de ese, ya sea si estamos hablando de marketing, de ese consumidor, si estamos hablando de psicología, pues de esa persona o ese ser humano, ¿cierto? Si estamos hablando, por ejemplo, ya de administración de empresas, podría ser de los gerentes o los tomadores de decisiones. Todos ellos, las respuestas que nos brinden un instrumento, como puede ser un cuestionario, ¿cierto? Una encuesta, que es como la herramienta tradicional que utilizamos en ciencias sociales cuando hacemos medición cuantitativa, eh, pues obviamente, digamos que en este ejercicio está muy permeado por la subjetividad, pero no por eso deja de ser relevante o importante o interesante, ¿cierto? Aunque yo podría medir otras cosas de una manera mucho más objetiva, este asunto de lo que no está tan estructurado frente al ser humano es bastante interesante y da muy buenas respuestas en muchas ocasiones para la toma de decisiones a nivel de negocios. Por lo tanto, me gusta presentar esta diapositiva, ¿cierto? A pesar de que es obvio reconocer que en las ciencias físicas, las matemáticas, entre otras, encontraremos una alta complejidad en la parte del tratamiento de los datos, ¿cierto? Muchas teorías, axiomas, demostraciones, ¿cierto? De alta complejidad que no cualquiera es capaz de asumirlos. El proceso de medición, dado un desarrollo que tienen en dichas ciencias, es mucho más sencillo, ¿cierto? El ejemplo de tomar un termómetro y mirar cuál es el número que me indica para saber la temperatura, digamos, es relativamente más sencillo, ¿cierto? Existe el instrumento que te acerca mucho más fácilmente a la precisión en tu medición. Pero cuando nos vamos a mirar los elementos que son más sociales, y entre los sociales los humanos, pues nos encontramos con complejidad en las cosas que intentamos medir y con complejidad en lograr que esa medición esté desprovista de sesgos, ¿cierto? Entonces, si yo voy a medir longitudes, pesos, temperatura, ¿cierto? Versus felicidad o creatividad, pues digamos que
solamente intentar definir qué es la felicidad nos llevaría a un debate alto, ¿cierto? Y donde encontraríamos múltiples personas que dicen que felicidad es una cosa o es otra. Habría que prestarle atención como a esa complejidad. De hecho, no sé si les pasa, pero en muchas ocasiones cuando uno le dice en Colombia el país más feliz del mundo, o en el índice de felicidad Colombia ocupó el tercer lugar como el país más feliz de Latinoamérica, el tercero del mundo, uno dice, pero entonces, ¿qué entiende esta gente por felicidad? No sé si les ha pasado eso. A mí me pasa cada vez que veo esto en las noticias. Y bueno, hay que mirar cuál es la definición que tienen, ¿cierto? Y cuáles son los indicadores que están preguntando, ¿cierto? Ustedes se consultan por este índice, podrán encontrar que en ese índice de felicidad humana existe una serie de dimensiones y una serie de variables puntuales que se indagan, ¿cierto? Pero nuevamente responde ese asunto de pensar que la felicidad es algo complejo, que por lo tanto necesita tener unas dimensiones para poder comprenderse y que esas dimensiones tienen unas variables en particular que se observan, se miden y que después nos permiten decir algo sobre la felicidad como un constructo superior y que es altamente complejo. Entonces, yo riño con la definición de felicidad que puedan tener ellos y con que los colombianos seamos extremadamente felices, pero reconozco que detrás hay una metodología que intenta dar respuesta a la complejidad que existe en el ser humano frente a lo que considera que es felicidad, o lo que considera que es creatividad, o lo que considera que es satisfacción cuando trabajamos en marketing, o lo que considera que es lealtad, ¿cierto? O lo que consideramos que es una capacidad al interior de una organización y la respuesta nos la está brindando alguien que trabaja dentro de ella. Entonces miremos que usualmente en este ejercicio de estar trabajando ese tipo de proyectos de medición, pues nos enfrentan como a una naturaleza de complejidad, algunas veces superior, otra no tan alta, pero que nos obliga también a pensar en cómo hago mejor mi proceso de medición para que después en la estadística no esté yo diciendo cosas que pueden ser más espurias que ciertas. Por lo tanto, me gusta mucho esta frase, la utilizamos mucho en nuestro grupo, es la naturaleza de lo pensante y lo consciente en el ser humano es compleja, por lo que su medición debe responder a esa naturaleza, ¿cierto? Es no pensar que yo con una única pregunta puedo entender completamente si mi cliente es leal o no es leal, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, hoy necesitaba hacer una transacción y ahorita me ingresé a la aplicación de mi banco y está caída la aplicación, ¿cierto? Sin embargo, yo llevo con este banco toda mi vida, no me he cambiado, ¿cierto? Algunos dirían que entonces soy muy leal al banco, pero cada vez que tengo la oportunidad de contar este tipo de historias sobre el mismo, las cuento y no con satisfacción ni con alegría, sino que lo hago con resentimiento y rabia. Entonces, me enfrento a esto y digo, bueno, si yo quisiera medir la lealtad de mis consumidores, lo podría medir simplemente por la tasa de consumidores que no han abandonado mis productos o mis servicios. ¿Será que yo podría explicar lealtad simplemente como un comportamiento de permanencia, de continuidad? ¿O será que yo podría también incluir elementos que fuesen más actitudinales frente a la explicación de lo que es la lealtad? ¿Cierto? ¿O podría yo entender la lealtad como un constructo que puede ser en parte afectivo y en parte comportamental? Una mezcla de ambas dimensiones. Entonces miremos que cosas tan sencillas que podemos utilizar a veces en nuestro lenguaje coloquial, como decir, ay, esta persona es muy leal a tal marca. Seguramente en la práctica, a la hora de medirlo, nos enfrenta no solamente a diferentes conceptos de qué entendemos por lealtad, sino también a diferentes formas de medirlo. Algunas podrían ser partiendo de algo que puede ser inerte, como simplemente ir a mirar y evidenciar cuáles son los clientes que aún permanecen conmigo, ¿cierto? Eso es una medición que es inerte. O yo podría ir a encuestar a las personas que hacen parte de mi grupo de clientes e indagar, no solamente con la información que tengo previamente recogida de quienes aún permanecen, sino si piensan seguir estando allí, si piensa mantenerse como un cliente de mi marca. Y también qué afectos o qué actitudes generan relacionados con la lealtad, que para mí sean relevantes e importantes. ¿Será que está contento? ¿Será que está satisfecho? ¿Será que tiene compromiso con la relación que tiene con mi marca? ¿Será que tiene confianza? Entonces miremos que a la hora de yo poder comprender mucho mejor una toma de decisión dentro de una organización que conduzca a intentar que haya unas mayores tasas de lealtad, debo tener previamente una definición muy clara de qué es la lealtad, ¿cierto? Si yo tengo esta definición clara de la lealtad y tengo unas formas que me permiten acercarme a una buena medición, pues seguramente podré tomar mejores decisiones. Si por el contrario yo pienso que lealtad, todos entendemos lo mismo por lealtad, y simplemente voy y hago una pregunta como, venga, ¿usted qué tan leal es?
o solamente evidencio el registro que me puede dar un ordenador o un computador frente a cuál es el porcentaje de personas que permanecen en la organización, de pronto no estoy midiendo todo lo que yo podría medir, ¿cierto? Y por lo tanto, si voy a tomar decisiones, creo yo, no voy a decir que es una regla de fe o algo por el estilo, pero creería yo que es mucho más importante, ¿cierto? Yo poder tener una medición de lo humano, de lo que es complejo, así esté permeada por la subjetividad para intentar comprender qué le pasa a mis clientes, que simplemente quedarme con la medición que tengo en mi computador de cuántos clientes han estado conmigo toda mi vida, ¿cierto? Porque si yo quiero que incrementar la lealtad, debería pensar en que la gente debería recomendar el servicio que yo le estoy brindando. Entonces, si yo soy ese banco y cada 15 y cada 30 esa aplicación se cae y la gente no puede hacer sus transacciones, pues seguramente habrá mucho mal rollo y mucho malas recomendaciones alrededor del producto. Y digamos que ese sentimiento hoy en día se dispersa muy fácilmente entre las personas a través de las redes y seguramente no conduzca a que al final de cuentas haya un mejor ejercicio para incrementar la lealtad de mis consumidores en términos de comportamiento de permanencia. Entonces, digamos que aquí nos enfrentamos a este tipo de situaciones de manera permanente. En las mediciones, ahora les decía, nosotros por lo tanto tenemos errores que son de tipo aleatorio, aparecen aquí a la derecha, y en la izquierda me gusta mucho este espacio, digamos, de la diapositiva, porque hablamos de errores que no son de muestreo, que no son aleatorios, sino que son más sistemáticos, ya sea por respuesta, por falta de respuesta. Y ahí podemos ver que hay diferentes tipos de errores, del encuestado, del entrevistador, del investigador, ¿cierto? Según el tipo de proceso de medición que estamos desarrollando. Esta diapositiva me gusta mucho porque siempre que la veo me recuerda la relevancia que tiene lo que hacemos nosotros como investigadores en el proceso de medición, ¿cierto? Con el error que es de tipo aleatorio seguramente lidiaremos después en la estadística, pero todo lo que es previo al tratamiento de los datos y a su análisis, pues está muy ligado a que tú tengas unos muy buenos datos, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí nos pone muy en juego el asunto de pensar que el peso más grande en los posibles errores que tengamos para que nuestros errores sean mayores, ¿cierto? Está del lado izquierdo y en este caso en el lado izquierdo situamos al investigador. Es decir, si la embarras en tu proceso de medición, ya después en la estadística cualquier cosa puede suceder, que te dé o que no te dé lo que tú estabas esperando que ocurriese, que definitivamente sea imposible trabajar con esos datos, etcétera. Pero mira que el punto de partida siempre es cómo los obtienes, ¿cierto? Y por lo tanto esa complejidad en la medición tiene que estar presente de manera permanente. Por lo tanto, de este ejercicio y como de esta primera parte que hemos venido conversando el día de hoy, es importante recalcar que dentro de esta medición de barreras latentes, lo que estamos estipulando es la generación o la utilización de escalas de medición, ¿cierto? Es decir, si yo quiero medir esa lealtad o quiero medir el valor percibido, que es el ejemplo que traía para esta diapositiva, pues yo debo primero pensar en cuál es la concepción que se tiene de esa variable. Pues digamos que en este ejercicio de las ciencias sociales nos obligan a no dejar de lado el asunto de la conceptualización o la teorización. Es bastante relevante que nosotros hagamos ese ejercicio muy, muy riguroso de definir adecuadamente con lo que estamos trabajando, de definir muy adecuadamente qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, el valor percibido, que es una variable muy relevante, diría yo, en marketing y en administración en general. No sé si ustedes se han enfrentado y me toca permanentemente por mi actividad enfrentarme a expresiones como hay que agregarle valor al cliente, hay que añadir valor a lo que hacemos, tenemos que crearle valor al cliente de manera permanente. Miren que son expresiones que están siempre allí, ¿cierto? Siempre están allí en el mundo de los negocios. Pero ¿qué es el valor? ¿Cierto? Y ese valor en cuanto a percepción, cuando digo hay que crearle valor al cliente, ¿será que ese cliente qué está percibiendo como valor? Entonces, ese es un concepto que en la literatura ha venido cambiando mucho. Inicialmente había una expresión del valor desde una perspectiva más economicista, es decir, como ese trade-off que puede existir entre lo que yo sacrifico, ¿cierto? Especialmente en términos económicos, precio, dinero que erogo, versus lo que obtengo, ¿cierto? ¿Qué beneficios obtengo a partir de lo que pago?
Entonces, digamos que ya había una primera naturaleza del valor. ¿Cierto? Es decir, como que existiese una percepción asociada a ese trade-off, ¿cierto? Sin embargo, después en el tiempo, digamos que esa perspectiva duró hasta los 80s, ya en los 90s empieza a existir, digamos que muchos elementos que desde lo cualitativo empezaban a indicar que había otras formas de comprender el valor como percepción y que se acercaban más al asunto de entender beneficios y utilidades, independiente de lo que sacrificaba de manera económica. Es decir, que no siempre el ser humano estaba pensándose y tomando decisiones y despertando percepciones en su interior fundamentadas exclusivamente en el asunto racional económico, en términos de dinero y de precios, ¿cierto? Que obviamente esta era una de las características con las cuales jugamos, que hace parte pues, de los mercados y de la naturaleza de nosotros como consumidores, pero no es la única. Por lo tanto, podrían existir otro tipo de beneficios que fueran percibidos como valiosos sin necesidad de que estuvieran transversalizados por el asunto de lo que pago, ¿cierto? O del precio. Y si pensamos en una persona que tenga un nivel económico alto, cuando compra un carro, por ejemplo, ese ejercicio de comprar ese carro no solamente pasa por el asunto de cuánto vale, ¿cierto? Porque seguramente puede comprarse 5 o 10, ¿cierto? Pero si pudiese pensar, por ejemplo, en el estatus que la marca le brinda, ¿ok? Y por lo tanto, cuando piensa en ese lugar que ocupa socialmente al relacionarse con ese objeto llamado carro y ese objeto llamado marca, pues entonces eso tiene un beneficio particular, una utilidad distinta a la que puede ser funcional o a la que puede ser económica, ¿cierto? Em, si ustedes piensan en un objeto que tengan con ustedes en este momento que sea ampliamente valioso y se preguntan en por qué es valioso para ustedes, podemos encontrar que hay algunos objetos que ustedes portan o que tienen cerca a ustedes que son valiosos porque se los regaló su padre o su madre, ¿cierto? Y eso les despierta un sentimiento de nostalgia, por ejemplo, en el caso de aquellos papás o mamás que ya no están con nosotros. Y tú dices, no, pues yo esto no, ni siquiera lo vendería, no lo reemplazaría por algo económico, pues porque es un valor sentimental, diría la gente en palabras coloquiales. Es otro ejemplo de que el valor como percepción no es simplemente un asunto de adicionar características a un producto que incrementan su costo y que por lo tanto incrementan la percepción de cuánto puedo o debo pagar por esto, sino que también puede haber otros elementos que pueden ser estéticos, que pueden ser emocionales, que pueden ser sociales, que pueden ser espirituales, que pueden ser circunstanciales, que nos pueden llamar a despertar esa percepción de que algo es benéfico para mí y que tiene una utilidad y por lo tanto puede ser considerado como valor. Entonces miremos que de esa primera definición que era un poco más reducida a lo económico, hoy podemos encontrar diferentes formas de acercarnos a este constructo, ¿cierto? Ahora, si nos damos cuenta, esas formas de comprender el constructo, llamado valor percibido o esa variable latente que quiero trabajar, pues van a cambiar mucho la forma en la que yo la voy a medir. Si yo tengo una noción para mi proyecto, llámese de investigación o llámese de consultoría, en el que voy a trabajar con valor percibido, es muy distinto si yo tengo una perspectiva de que el valor es un trade-off entre lo que pago y lo que obtengo, versus si yo tengo una perspectiva que me entiende el valor desde los beneficios y utilidades, ¿cierto? Que me reconoce el valor como algo multidimensional, por ejemplo. Y en esta medida, si yo me voy por un camino de definición o por otro camino de definición, el resultado en lo que yo voy a medir debería ser distinto. Entonces miremos que aquí empezamos a sumar elementos a la complejidad de lo que hacemos en esos procesos de medición. Es decir, tenemos que tener una claridad muy particular de qué es lo que estamos entendiendo por ese concepto, ¿cierto? Por esa variable latente que queremos medir. Y a partir de allí, pues podremos hacernos una idea o empezaremos a buscar las mejores formas, ya sea porque otros las han propuesto, porque nosotros las vamos a proponer, de cómo medir ese constructo. ¿Ok? Ahí vamos a entender como esta relevancia que existe entre esa definición, yo le llamo constitutiva, ¿cierto? De esa variable latente y la forma de volverla operativa, que sería la medición. Yo debería encontrar que eso hace un fit, ¿cierto? Mi forma de entender algo y mi forma de medirlo debería casar. En la medida en que ese constructo o variable latente que yo deseo trabajar es más compleja, la medición puede que también lo sea.
Por ejemplo, si yo considero que el valor solamente es una percepción de un trade-off entre lo que entrego económicamente versus lo que obtengo, pues podré tener dos o tres preguntas orientadas a medir en esa escalita con dos o tres preguntas esa forma de comprender el valor percibido. Pero si yo lo comprendo como algo que es subjetivo, que es multidimensional, seguramente tendré que establecer un conjunto de dimensiones y para cada conjunto de dimensiones, pues poder estipular una serie de preguntas, 3, 4, 5 preguntas por dimensión que me permitan capturar lo que yo estoy diciendo que el valor percibido es. ¿Ok? Cuando hacemos este ejercicio de trabajar con escalas de medición, nos enfrentamos a dos palabritas que usualmente aparecerán mucho en este sistema de medición de variables latentes, que son fiabilidad y validez. ¿Cierto? La fiabilidad la vamos a comprender como la consistencia interna de la medición. Recordemos lo que decíamos ahorita sobre los análisis factoriales. Yo estoy diciendo que hay un factor, ¿cierto? En este caso sería la variable latente, que es el que me genera o el que me explica, ¿cierto? El que influye sobre esas variables que yo medí en mi cuestionario. Supongamos que estamos haciendo un cuestionario, ¿cierto? Entonces, el que influye sobre ellas, ¿cierto? Y ahí estoy diciendo, por lo tanto, que esas variables que yo seleccioné como preguntas en mi cuestionario para medir, supongamos, el valor percibido, son un reflejo de ese constructo llamado valor percibido. Es decir, la respuesta que la gente me está brindando en esas preguntas es un reflejo de que percibe o no percibe valor. ¿Ok? A partir de allí, si yo tengo esas tres variables, supongamos en mi cuestionario, digamos que estoy midiendo el valor percibido con tres variables, y yo estoy diciendo que las tres variables tienen una causa en común llamada valor percibido, ¿cierto? Si eso está en la persona que me responde, me responderá de una manera en particular esas tres preguntas. Esa misma causa es una invitación a pensar que esas tres variables que yo tengo explícitas deben tener consistencia, es decir, deben estar correlacionadas entre sí, porque si mi medición es una buena medición, ¿cierto? Si mi medición es fiable, yo debería esperar que la importancia que tiene la variable latente sobre las variables explícitas debería ser alta. Y como es la misma causa y una incidencia de mucha fuerza, de mucho peso sobre el comportamiento de mis variables explícitas, entonces esas tres variables deberían estar correlacionadas, ¿cierto? A eso lo llamamos consistencia interna en la medición, y eso es lo que denominamos fiabilidad. Cuando hacemos un alfa de Cronbach, lo que estamos diciendo es básicamente del comportamiento de esas variables que yo estoy midiendo en el conjunto de esa escala, ¿cierto? Esas tres variables, cómo se comportan, qué porcentaje de esa variabilidad de las mismas está determinado por esa variable latente, que yo digo que existe, llamada valor percibido, y qué porcentaje está por el error, por un error que está siempre allí sobre mi medición, perturbándola. Y yo debería esperar, pues que obviamente, si hay consistencia interna de la medición y si mi medición es buena, pues debería esperar que pese mucho más la influencia que tiene mi variable latente sobre ese comportamiento de mi escala versus lo que influye el error sobre la misma. Entonces, cuando yo digo que tengo un alfa de Cronbach del 0.8, digamos que aquí de una manera un poco chambona, me disculpan los que sean mucho más técnicos, pero de una manera chambona lo que estoy diciendo es que, hombre, hay un 80% de la forma en que se comporta mi escala, perdón, que depende de mi variable latente. Y hay un 20% que depende del error. Y ahí podría decir, bueno, entonces tengo fiabilidad, porque la mayor parte de cómo se comporta mi medición está atada a la variable latente que estoy intentando medir, que es el valor percibido. ¿Ok? Esa es la fiabilidad. Y con el tema de validez, asegurar que estamos midiendo lo que estamos midiendo, ¿cierto? Cuando yo, además del valor percibido, tengo otros elementos como puede ser la facilidad de uso, la utilidad percibida, la intención de usar algo, que pueden ser otros tipos de constructos que podemos encontrar en disciplinas como la que yo trabajo, que es el marketing. Pues nos vamos a encontrar con esa complejidad de tener en un mismo cuestionario diferentes constructos, cada uno con una escala de medición particular. Y cuando yo tengo este enfrentamiento entre un mismo cuestionario, tengo diferentes escalas de diferentes constructos, yo debo asegurarme que cada uno de estos constructos y esas escalas mida lo que se supone que debe medir. Entonces ya lo que voy a hacer allí es inicialmente partir de asegurarme desde una manera de, teórica, por decirlo así,
y con ese juicio de experto que vengo trabajando en un tema, digamos, he leído ya mucho sobre valor percibido, he leído sobre facilidad de uso, he leído sobre intención, he leído sobre lealtad. Y cuando yo miro mis escalas y las veo, digo, sí, efectivamente, estas preguntas que seleccioné para valor percibido son las que son. Y las que seleccioné para lealtad son las que son y son cosas distintas. Eso es un primer nivel de la validez. Entonces, como esa validez de experto o validez de contenido en la cual yo puedo asegurar con mi juicio de experto que he tenido una buena selección de ítems para mis escalas, usualmente respaldada en que existen autores o fuentes que nos han permitido proponer esos ítems para medir lo que yo quiero medir, que es mi variable latente. Eso es un primer nivel. Ya posteriormente a nivel estadístico, así como podemos tener un alfa de Cronbach o un índice de fiabilidad compuesta para mirar temas de fiabilidad, en la validez yo puedo tener también la verificación de que haya convergencia, la verificación de que haya, además de convergencia, discriminancia o discriminación entre constructos, y también que haya una posibilidad de explicar que hay potencia en predicción. Entonces, tendré esos tres tipos adicionales de validez. Cuando hablo de convergencia, me refiero a yo que estadísticamente yo pueda verificar y confirmar que mi variable latente influye fuertemente en mis indicadores que yo pensé para esa variable latente, ¿cierto? Si yo estoy hablando de valor percibido, entonces que el valor percibido influye muy altamente en mis tres variables, que lo habíamos visto ya en fiabilidad, pero a su vez que influye poco esa variable latente, ya de una manera estadística, sobre los indicadores de otras variables, ¿cierto? Y estoy diciendo que esta variable latente que yo pienso que existe y que la estoy midiendo a través de esta escala, tiene alta relación estadística porque está muy correlacionada con estos elementos que yo decidí en mi escala de valor percibido. Y a su vez hay baja relación con los otros indicadores que tengo para los otros constructos. ¿Ok? Ahí tendríamos un asunto en particular de convergencia. Es decir, los ítems de mi escala convergen en mi constructo y no convergen con otros constructos. ¿Ok? Y cuando hablo de validez discriminante, o de que haya discriminación, es que yo pueda asegurar que un constructo es distinto de otro. Es decir, debería ser más fuerte la relación que tiene la variable latente con sus indicadores que la relación que tiene la variable latente con otra variable latente. Es decir, debe ser más importante qué tanto explica mi escala de mi constructo o qué tanto es un reflejo de que el constructo existe. Esa potencia o esa importancia debería ser mucho más alta de lo que yo voy a encontrar entre la correlación que tendría con otra variable latente, una vez la calcule y la estime mediante mis sistemas pues, de estimación. Y allí lo que estoy diciendo es que son cosas distintas, ¿cierto? Si yo empiezo a encontrar que hay dos variables latentes que están altamente correlacionadas, pues arranco a tener problemas de validez, porque entre más correlacionadas estén, difícilmente podré decir que una es diferente de la otra. Entonces tendré un resultado al final de mi investigación que pueda estar sesgado si me planteo relaciones entre esas dos variables latentes. Muy bien. Ya cuando tenemos este asunto, entonces podemos ir entrando como a la forma de modelar, ¿cierto? Aquí vale la pena hacer énfasis en algo y es que un interés particular que tenemos en ese tipo de mediciones es poder establecer relaciones entre variables latentes. Por ejemplo, si yo en el caso que les ponía del banco, estoy con el interés en indagar sobre la lealtad que tienen mis consumidores hacia el banco, porque quiero tomar decisiones para poder incrementar la lealtad hacia el banco, pues yo podría pensar que tal vez las personas entre más valor perciben, más leales van a ser, ¿cierto? Si nos lo ponemos a pensar un poquito en nuestras cabezas, podremos llegar que esa conclusión podría tener cierta validez, ¿cierto? Yo podría pensar que si alguien pues, está percibiendo que el banco le brinda un buen servicio y siente que ese servicio es valioso, eh, muy seguramente tendrá más probabilidad de ser leal. ¿Ok? Entonces miremos que en este caso, yo lo que estoy diciendo es a mayor valor percibido, mayor lealtad. Pero miren que yo no estoy midiendo de manera directa ni el valor percibido ni la lealtad. Ambos son variables latentes. Entonces yo empiezo a plantearme hipótesis de relación entre constructos o variables latentes. Cuando yo tengo este relacionamiento entre variables latentes, que no son las que estoy observando, sino las que estoy infiriendo, hablo de sistemas de ecuaciones estructurales.
¿Listo? Entonces, en la literatura, si ustedes encuentran Structural Equation Modeling, SEM, SEM, o ecuaciones estructurales, pues digamos que si están trabajando en ciencias sociales, lo que están hablando es que vas a encontrar una posible modelación en la cual estés estableciendo relaciones entre variables latentes. ¿Ok? En el lado izquierdo tendríamos una expresión gráfica de cómo se entiende un análisis factorial, ¿cierto? Que es el que veníamos como punto de partida estadístico. Allí básicamente decíamos, tú mides un conjunto de variables, ¿cierto? Digamos que el análisis factorial como una técnica exploratoria, tú a priori no sabes cuántos factores vas a encontrar, pero sabes que los factores que encuentres tienen un poquito o contribuyen un poquito a todas las variables que ahí están planteadas. Es decir, tanto X1 como X2 hasta X6, digamos que tienen una influencia de un factor llamado epsilon 1 y de un factor llamado epsilon 2, suponiendo que al final obtuvimos dos factores, ¿vale? Cuando hacemos ya rotaciones en nuestros factores, con la intención de que, digamos que tradicionalmente le llamamos carguen fuertemente los indicadores más en un factor que en otro, pues digamos que ya después de esta maraña que tenemos aquí de relaciones, podríamos decir que X1, X2 y X3 pertenecen a epsilon 1 y que X4, X5, X6 pertenecen a epsilon 2. Es como la intención, poder después del ejercicio de rotación, poder discriminar uno del otro. Digamos que así trabajan los análisis factoriales. Exploratorios. En las ecuaciones estructurales, cuando tú ya haces un ejercicio de plantearte para tu proceso de medición una serie de escalas para una serie de variables latentes que quieres relacionar a través de ecuaciones estructurales, pues lo que estás diciendo es que no estás partiendo de desconocer cada ítem a quién pertenece, por decirlo de alguna forma, sino que sigue más bien esta estructura, ¿cierto? En esta estructura, como se dan cuenta, esa maraña no existe, sino que ya se dice, yo pongo la pregunta 1, la pregunta 2 en mi cuestionario, la pregunta 3, con una intención particular y es que esto sea un reflejo de algo que quiero medir o inferir posteriormente que se llama valor percibido. Y tengo la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta 6 en mi cuestionario con la intención de poder decir que estos son un reflejo de la lealtad que tiene la persona al banco, ¿cierto? Entonces, en esa medida, yo aquí no estoy explorando estas preguntas de mi cuestionario, qué estructura tienen, sino que yo ya le estoy dando una estructura predeterminada. ¿Ok? Por eso este tipo de análisis tienen esta forma gráfica, porque yo voy a confirmar mi estructura, no explorarla. Mientras el AFE o EFA, que sería el factorial exploratorio, tiene una noción exploratoria, como su nombre lo dice. Yo voy a explorar cuántos factores hay, yo voy a explorar qué indicadores son de qué factor, ¿cierto? Es la exploración que voy a hacer. En el confirmatorio, yo no exploro, sino que de una vez le digo al sistema, esto está aquí por esta razón, ¿cierto? Esta pregunta 1, esta pregunta 2, esta pregunta 3 existen en mi cuestionario porque yo quiero medir o quiero que esto sea un reflejo del valor percibido. Y la 4, la 5 y la 6 voy a confirmar que efectivamente sean un reflejo de que existe lealtad o no en los consumidores que me respondan mi encuesta, ¿vale? Entonces, digamos que esa es la forma de hacer la anotación. Cada una de estas mediciones, como lo dijimos previamente, tiene un error. Entonces, aquí encontraremos los errores con estos deltas, del 1 al 6 respectivamente. Y ya por forma de notación, digamos que tenemos estas flechas dobles, ¿cierto? Cuando hago un factorial confirmatorio, esa flecha doble que tiene doble sentido, o estas flechas dobles entre los deltas, no implica una relación de causalidad en particular, sino simplemente la existencia de una covarianza, ¿cierto? Es decir, una correlación no estandarizada entre entre estos dos constructos, valor percibido y lealtad, ¿cierto? Es decir, yo aquí estoy teniendo un sistema de ecuaciones donde, si se dan cuenta, yo no estoy diciendo que el constructo se conforme o se componga por sus indicadores, sino que lo que digo es que el indicador X1 es un reflejo del factor, ¿cierto? De epsilon 1. Obviamente con una carga particular o un path, que sería ese lambda 1.1, ¿cierto? Multiplicado por su factor que es epsilon 1, ¿cierto? Y mientras X1, X2 y X3 comparten ese factor epsilon 1, si se dan cuenta, X4, X5 y X6 tiene una estructura de ecuación muy parecida, pero aquí encontraremos que es epsilon 2 el que lo determina. Pero al final podemos empezar a estructurar unas ecuaciones, ¿cierto? De manera matricial, que nos van haciendo una expresión matemática
que nos permite acercarnos como a este ejercicio que empieza a hacer el algoritmo de modelación. Una vez yo tengo esto estipulado y mapeado de esta manera, ¿cierto? Estamos siguiendo esta secuencia que estoy mostrándoles aquí a este ladito. Ya procedería a hacer un modelado por ecuaciones estructurales. Ahí se sigue pues, una serie de criterios pues, que ya tardaríamos mucho pues, como en explicarlos en detalle. Pero lo que estamos buscando ya es construir, digamos, en la versión original, que sería por estructuras de covarianzas, una matriz de varianzas y covarianzas, ¿cierto? Donde yo voy a hacer una comparación entre una matriz teórica que surge de esta expresión gráfica, ¿cierto? De lo que yo tengo aquí dibujadito, cómo se dan las varianzas y covarianzas, y voy a comparar o contrastar esa matriz teórica contra el conjunto de datos que obtengo con mi cuestionario. Entonces, intentaré lograr que mis datos hagan un fit o un ajuste con esa matriz de varianzas y covarianzas. En la medida en que yo tenga unos datos que se ajusten mejor, podré afirmar que tengo un buen modelo, ¿cierto? Y podré ya después proceder a analizar la fiabilidad y la validez, de la que hablamos ahorita, para asegurar que este modelo de medición es adecuado, ¿cierto? Por aquí todavía no hemos establecido relaciones estructurales, es decir, aquí solamente estamos haciendo una confirmación de mi medición. Pues cuando encuentren en la literatura que se habla de análisis factorial confirmatorio, no exploratorio, confirmatorio, lo que estamos diciendo es que en un proceso de medición en ciencias sociales hemos utilizado unas escalas de medición que sean manifestación de unas variables latentes particulares, para nuestro ejemplo, valor percibido y lealtad, ¿cierto? Y estoy pudiendo allí, a través de ese análisis factorial confirmatorio, confirmar, valga la redundancia, de que mi modelo de medida es un buen modelo de medida. Es decir, que tiene un buen ajuste. Tiene un buen ajuste porque mis escalas que he utilizado son fiables y son válidas. Y ese es el punto de partida. Posteriormente, ya podremos establecer relaciones entre constructos latentes. O sea, yo podría decir que, por lo tanto, el valor percibido influye en la lealtad, supongamos, epsilon 1, epsilon 3. Aquí ya cambié los números, pero pues es algo ilustrativo. Podría decir que la satisfacción también influye en la lealtad y podría tener unos indicadores para satisfacción. Ya dependiendo del tipo de estructura que sigamos, la primera ya la mencioné, que es el de modelos de covarianza. Lo van a encontrar como Covariance Based Structural Equation Modeling, CB, como las siglas de CB, basada en covarianzas. Y ya posteriormente existirá otra que es por mínimos cuadrados parciales, que es la que conocemos tradicionalmente como PLS, le llamamos en español, Partial Least Squares sería. Entonces yo podría tener de esas dos formas de algoritmo para hacer el trabajo de la modelación. La primera, la repito, Covariance Based Structural Equation Modeling, y la segunda va a ser Partial Least Squares Structural Equation Modeling. Son como las dos formas en las que se trabajaría. Covarianzas y mínimos cuadrados parciales. Ya aquí, digamos que por complejizar un poquito el asunto, aquí ya puedo yo establecer relaciones estructurales, como las que encontramos aquí entre las bolitas centrales, ¿cierto? Cuando hacemos este ejercicio ya de poner estas flechas unidireccionales, lo que estamos estableciendo es relaciones de causalidad. Yo estoy diciendo, si ya fuese a hacerlo de una manera matemática, que epsilon 3 va a ser igual a una constante más beta 3,1 por epsilon 1 más beta 3,2 por epsilon 2. Es decir, es un sistema de regresión lineal múltiple en este caso. Son dos variables en este caso, ¿cierto? Pero sería una expresión particular que estoy intentando yo determinar, pero como les decía previamente, en esta ya estoy haciendo una expresión en la cual estoy haciendo relaciones de causalidad entre variables que son latentes, no entre las variables explícitas, que serían las que están encerraditas entre los cuadritos verdes. Son las que yo medí en mi cuestionario. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar dos tipos de mediciones, ¿cierto? Por complejizar un poquito el tipo de análisis que podemos hacer. Estas que llamamos reflectivas, ¿cierto? En este caso X31, X32, X33 son una escala utilizada para medir lealtad, supongamos, epsilon 3, y yo estoy diciendo que es reflectiva, es decir, el sentido de la flecha entre la escala con el constructo o la variable latente es desde la variable latente hacia el indicador o variable explícita, ¿cierto? Como los que veíamos previamente, ¿cierto? Aquí este sistema de ecuaciones responde a un sistema que es de dos mediciones reflectivas, ambas. Tienen que yo estoy explicando X1, X2, X3 o X4, X5, X6, ¿cierto? A partir de quién las influye, que en este caso sería el constructo, epsilon 1 o epsilon 2. Entonces aquí tenemos una emulación de un pedacito de una variable latente, lealtad supongamos, medida de manera reflectiva, ¿cierto?
La forma en que se comportan mis variables explícitas son un reflejo de que hay un comportamiento, ¿cierto? Una varianza particular en mi variable latente. ¿Ok? Pero yo aquí a este lado tengo lo contrario. Si se dan cuenta, aquí tengo que x1 y x11 y x12 influyen en epsilon 1. ¿Cierto? Hay variables que podemos denominar no reflectivas, sino formativas. Es decir, yo entre estas variables no necesito que exista una correlación entre ellas, sino que una sola de ellas o ambas podría generarme la existencia de una varianza particular en mi variable latente. Supongamos que estuviésemos hablando de, no sé, el estrés, ¿cierto? Si yo voy a hablar de estrés, yo podría pensar que una fuente de estrés puede ser el trabajo. Si tengo problemas en mi trabajo, pues eso me puede estresar mucho. Y otra fuente de estrés puede ser mis relaciones sentimentales. Entonces, ahora, yo puede que sea una persona que tenga problemas en mi trabajo y problemas en mis relaciones sentimentales y por lo tanto estoy muy estresado. O puede haber personas, supongamos que el profesor Camilo tiene problemas laborales, pero no tiene problemas de relaciones sentimentales, está muy bien en el amor. Pues en este caso, la variable latente igual podría existir, él puede estar muy estresado, así tenga muy bien con sus relaciones interpersonales, podría tener problemas en el trabajo y eso puede tenerle altamente estresado, ¿cierto? O podríamos tener, no sé, la profesora Lina puede estar muy bien en el trabajo, pero estar muy mal, por ejemplo, en su relación de pareja. Todos esos son ejemplos que estoy poniendo y nombrando cualquier persona para que ustedes medianamente lo exploren, ¿cierto? Es decir, yo puedo tener la conformación de mi variable latente solo por la existencia de una de estas dos cosas o por ambas. Cuando hago este ejercicio de esta manera, entonces aquí se hablo de que no necesito fiabilidad y validez. Este tipo de modelos no requieren de fiabilidad y validez. Ahora, cuando me enfrento a constructos que tienen esa complejidad de ser formativos, no los puedo modelar con estructuras de covarianza. Tengo que recurrir obligadamente a partial least squares o PLS. No me lo permite, pues porque la forma del establecimiento del algoritmo me obliga siempre a pensar en la existencia de al menos un indicador que sea de tipo reflectivo para poder identificar el modelo. Es decir, para poder darle lo suficientemente grados de libertad para que el algoritmo llegue a una solución óptima. Entonces, por covariance based no lo voy a poder hacer. Ahí es donde entra la utilidad o practicidad de partial least squares, como una alternativa que nos puede ser útil para el manejo de este tipo de variables. Eh, Ya cuando lo miramos, entonces, esas relaciones estructurales, yo puedo plantear un modelo, ¿cierto? Miren, por ejemplo, este modelito que está por aquí, donde están intentando explicar el compromiso, ¿cierto? Y nos dice que el compromiso depende de las alternativas, de la inversión y de la satisfacción. Pero la satisfacción a su vez depende de las recompensas y de los costos. Aquí entonces, como nos damos cuenta, estamos generando ya cierto grado de complejidad en una modelación de tipo estructural. ¿Cierto? Miren que cada uno de nuestros constructos, recompensas, costes, inversión, alternativa, satisfacción, compromiso, tiene una escala de medición particular. Miren que nuevamente vamos a encontrar las variables explícitas en cuadritos y las variables latentes o no observadas en circulitos. ¿Cierto? Cada uno tiene su escala. Pero miren también que este tipo de modelación nos permite empezar a estipular la influencia de unas cosas sobre otras y de otras sobre algunas previas. O sea, nos da como estos niveles de complejidad, ¿cierto? Miren que no solamente estamos haciendo una única ecuación, por decirlo así, de regresión, cuando intentamos determinar, por ejemplo, no sé, la producción económica de un país, ¿cierto? Y decimos que eso depende, no sé, del consumo, del ingreso, del gasto, de las exportaciones, de la confianza, pues, y hacemos un modelo. Miren que ese tipo de modelaciones bajo una regresión, no importa que sea múltiple, lineal o otro tipo de regresión, pero estamos intentando una única variable con un conjunto de variables explicativas. Aquí hay variables que parcialmente parecen ser independientes, como la satisfacción, ¿cierto? Parcialmente es independiente frente a su relación con el compromiso, pero a su vez depende de otras, como la recompensa, los costos, ¿cierto? Digamos que aquí el ejercicio nos permite empezar a enredarlo. Ya cuando eso lo queremos ya llevar a la notación, pues aquí encontraremos, además de las variables explícitas, sus respectivos errores de medición y encontraremos las diferentes covarianzas que existen entre estas variables, ¿cierto? Miremos que aquí hemos eliminado las relaciones estructurales
y hemos reemplazado que simplemente diciendo que entre todas las variables que son latentes existen covarianzas. Y con base en esto sería el factorial exploratorio. Ya entonces, después entraríamos a mirar aquí elementos adicionales en la notación. Si yo una vez hice mi factorial exploratorio, ese factorial me puede conllevar a la necesidad de eliminar o depurar algunos ítems. A veces ocurre que cuando estás haciendo tu verificación de fiabilidad y validez, te dice que el ítem 4 de la variable compromiso no era un ítem suficientemente bueno para esa medición, generaba ruido, la carga era baja, ¿cierto? O no era significativo. Entonces se hacen procesos de depuración y ya posterior de esa depuración se pasa a hacer la parte estructural. Miremos aquí ya no estamos teniendo en cuenta covarianzas diferentes hasta 6, ¿cierto? Digamos que sigue habiendo covarianzas entre los términos que son completamente independientes, pero ya con aquellos que están dependiendo de alguna otra variable latente, no existirá esas covarianzas, sino que existirán relaciones directas puntuales de causalidad. Ya no son todos con todos, sino solamente aquellos que siguen siendo independientes, sean esos cuatro. Entre estos ya se establecen las relaciones estructurales y se procede a hacer el ejercicio de estimación, en este caso por estructuras de covarianza. ¿Qué estamos estimando? Lo que aparece en este caso puntualmente como un asterisquito, ¿cierto? Vamos a estimar la varianza de los errores, la varianza de las variables latentes, las covarianzas entre constructos que son independientes, los path o betas que existirían entre las variables latentes en su parte estructural, las cargas factoriales que habría entre los indicadores y su constructo latente, ¿cierto? La varianza de los errores, en este caso se incluye además de los deltas que llamamos en la notación anterior, estos errores con D, ¿cierto? Para aquellas variables que dentro de nuestro modelo son explicadas por otras variables latentes. Entonces, digamos que eso es lo que al final terminaríamos estimando, pero nuestro objetivo central es poder dar respuesta a estas flechas, ¿cierto? Es poder decir en qué medida influye una cosa sobre otra, ¿cierto? De una manera que pueda ser comparable, estandarizada en este caso, ¿cierto? Nos permite poder saber de qué es lo que más influye en que haya compromiso o lealtad o lo que estemos intentando indagar, ¿cierto? Hay como una potencia puntual en poder encontrar ese tipo de explicaciones, ¿ok? Y ya cuando trabajamos por PLS, digamos que la forma de trabajar el algoritmo es distinto. Aquí no se construirá una matriz de varianzas y covarianzas, sino que se estipularán una serie de estimaciones a partir de regresiones lineales simples o múltiples, que digamos que parten no solamente de la existencia de unas variables explícitas que serían las X, como lo hemos venido denominando, sino que a esta matriz, digamos, inicial de variables con las que se cuentan, se adicionaría un cálculo inicial de lo que son las variables latentes, ¿cierto? Entonces, digamos que el punto de partida o de inicialización que tiene el algoritmo de PLS es básicamente asumir que el principal estimador de inicio con el que puede iniciar a hacer sus cálculos para este epsilon 1, este epsilon 2, este epsilon 3, es decir que epsilon 1 es igual a la sumatoria entre x11 y x12, ¿cierto? Va a decir, venga, suma estas dos cosas y asuma que ese es un punto de partida para saber cuál es el valor de epsilon 1. E igual con epsilon 2, diga que x21 y x22 hacen parte de epsilon 2 y súmelos, ¿cierto? Y genera aquí una columna epsilon 1, una columna epsilon 2, una columna epsilon 3. ¿Cierto? Como les digo, haciendo una sumatoria puntual de los indicadores que ya fueron medidos, ¿cierto? A partir de esa primer, digamos, no estimación, sino de esa primera computación u inicialización, lo que va a intentar es, ya a partir de regresiones lineales, establecer cuáles los pesos internos, ¿cierto? Es decir, estos betas, ¿cierto? Ya que tengo un cálculo de cuáles son mis épsilons, pues puedo hacer un sistema de ecuaciones para resolver cuáles son mis betas. Y una vez tengo mis betas, pues ya tengo una estimación diferente, ¿cierto? Digamos que ya me puedo devolver. Es decir, ya puedo utilizar mis betas y puedo utilizar mis indicadores para volver a intentar estimar epsilon 1, ¿cierto? Ya no como una sumatoria de los indicadores originales, sino como el resultado de la estimación previa entre esas sumatorias, ¿cierto? Y los indicadores originales que yo tenía. Entonces ya puedo hacer un cálculo nuevo de este epsilon 1. Y una vez tenga otra vez ese cálculo de epsilon 1 y de estos pesos, ¿cierto? Que estarían aquí en las cargas factoriales, pues ya puedo proceder nuevamente a mirar si puedo reespecificar una mejor estimación del beta, que está interno, este beta 2, 3, ¿cierto?
Y así, digamos que va a estar yendo desde lo externo hacia lo interno, ¿cierto? Lo externo es lo que llama este sistema, lo llaman pues usualmente en la notación le dicen el modelo externo, outer model, ¿cierto? Entonces, claro, siempre que encontremos aquí el outer weights es porque es una estimación que viene desde afuera hacia adentro, ¿cierto? Cuando hablamos de inside o inner es porque es una estimación que viene desde adentro hacia afuera. Básicamente aquí lo que se busca es mirar que el outer model, que es el punto de partida, también tenga fidelidad y validez, se revisa al final de esa estimación, ¿cierto? Y también que haya una significancia en las relaciones que están en el inner model o en el modelo interno. Básicamente hay un criterio de parada, ¿cierto? Cuando deja de hacer esas iteraciones entre adentro y hacia afuera haciendo una estimación y otra, básicamente el punto de parada es cuando ya la diferencia que existe entre esa estimación del beta y de los pesos obtenida eh, a través del inner model y el outer model, del último y el último, ¿cierto? Los compara y mira que sea la diferencia tan chiquita que ya no es significativo seguir haciendo el proceso de iteración. Lo cierto es que estos valores tienden a concentrarse, ¿cierto? A ser como ya más cercanos unos de otros y ya llega un punto en el cual el sistema del algoritmo se lo ordena parar y se queda con esa última estimación con la cual llegó. Y al final entonces estima pesos, cargas, coeficientes de regresión. Eso es como pues más básicamente la forma como trabaja este. Este PLS por lo tanto no trabaja con estructuras de covarianza y eso tiene obviamente pues unas ventajas, por decirlo así, unas particularidades. Lo primero es que el PLS no necesita a priori una característica de normalidad en las variables que utiliza, en este caso pues las variables manifiestas, las X, mientras que el que es por estructuras de covarianza sí lo hace, sí lo va a requerir, que exista pues como esta normalidad en los datos, lo cual nos permite para PLS trabajar con muestras pequeñas. Entonces cuando nos enfrentamos a proyectos de medición en los cuales, por ejemplo, tenemos que recurrir a empresas, ¿cierto? Y dentro de las empresas, supongamos que los gerentes o tomadores de decisión, pues digamos que a diferencia del caso de trabajar con personas del común, o sea, como podemos hablar en marketing muchas veces que a veces trabajamos directamente con usuarios de tecnología, por ejemplo, consumidores del producto, donde los puedes tener por cientos, por miles, por millones. En el caso de la investigación que es de corte empresarial de este tipo, pues tendrá solamente un gerente por empresa, ¿cierto? O algunos tomadores de decisiones por empresa y por lo tanto en ocasiones puedes llegar a muestras que no son tan grandes, 50 empresas, por decir algo, 70 empresas o 120 empresas, versus, yo he hecho, por ejemplo, proyectos en los cuales hemos tenido 1100, ¿cierto? Acabamos de tener un proceso de medición sobre un tema de seguridad vehicular y la muestra fue de 1100, ¿cierto? Si yo fuese a hacer una muestra de 1100 empresas sería demasiado costoso. No es imposible, pero es bastante costoso. Entonces, PLS ha tenido como una demanda en particular como método, ¿cierto? De trabajo y de estimación de estos pesos, cargas y coeficientes, especialmente en las investigaciones de tipo empresarial, ¿cierto? Hay como unas características particulares que son interesantes. Obviamente, entre esas estimaciones es importante poder llegar a una significancia de lo que estima, ¿cierto? Que esos pesos, esas cargas, los coeficientes, pues sean significativos. Y digamos que en este caso lo que va a hacer el sistema es recurrir al bootstrapping, es decir, a la generación de muestras utilizando los datos originales que tenía. Entonces, digamos que el PLS lo que propondrá es eso, ¿cierto? Hace un bootstrapping, genera 5000 muestras adicionales, es decir, corre este modelo 5000 veces de manera automática para que empieces a encontrar también ante esos pesos, cargas y coeficientes, errores estándar que provengan del bootstrapping y con ese error estándar poder correr ya respectivamente las pruebas T para poder verificar la significancia que existe en estas estimaciones. Entonces, digamos que es la forma en cómo lo resuelve. Pero digamos que eso nos da ventajas del PLS frente al sistema tradicional. Ahora, en muchos revisores de revista, el sistema tradicional sigue siendo mucho más relevante e importante. Les quería mostrar un ejemplito, pues como reciente. Este es un paper que publicamos hace un mesecito aproximadamente en Journal of International Consumer Marketing. Aquí estamos trabajando junto con el profesor Aaron Van Clayton y el profesor Zúñiga Collazos en el tema de Social Stratification, la certificación social, la congruencia de la autoimagen y el tema de banca móvil en ciudades colombianas, ¿cierto? Básicamente era un trabajo muy orientado a temas de banca móvil. Si se dan cuenta, estos papers que trabajan ecuaciones estructurales
básicamente después de ese asunto de introductorio, de contar pues, sobre qué es el paper y qué es lo que estamos trabajando, tiene una presencia de un marco teórico fuerte, ¿cierto? Esos marcos teóricos nos van a llevar por teorías, modelos, constructos, como puede ser el riesgo percibido, ¿cierto? Como puede ser en este caso la resistencia al uso de la banca móvil, como puede ser, ¿cierto? Las condiciones facilitadoras, bueno, todos estos son constructos o variables latentes que después fueron utilizados en el modelo con escalas puntuales, ¿cierto? Y si se van dando cuenta, también hay un establecimiento de relaciones que se establecen como hipótesis de la modelación entre esas variables latentes. Al final, digamos que el punto de llegada es el modelo, ¿cierto? Digamos que esa presentación de este modelo, cuando todavía no tiene estimaciones, digamos que es el fin del proceso de construcción de un marco teórico. Es decir, yo tengo estas teorías, modelos o constructos, los he definido, digo que son esto, ¿cierto? Y digo que se relacionan de esta manera. Entonces, miren que las fechas directas nos van a establecer como esas relaciones estructurales, ¿cierto? Y ya después de que tienes ese modelo, pues procedes a hacer la estimación puntual de los valores. Esto lo hicimos por Parcel Least Squares. Básicamente, dentro de este ejercicio de verificación de este modelo, pues lo que hacemos es verificar fiabilidad y validez convergente. Por aquí encontrarán algunos de los elementos que hemos mencionado. De pronto, no todos los tengan pues muy en mente, pero el alfa de Cronbach, el índice de fiabilidad compuesta, el índice de varianza extraída como criterios puntuales de fiabilidad y de validez convergente, que yo tenga unas cargas factoriales que sean altas y que sean significativas, ¿cierto? Como les dije, él saca aquí este valor a partir de esa estimación del error estándar, que tengamos validez discriminante. Aquí básicamente yo estoy evidenciando que este numerito que corresponde a la raíz cuadrada del índice de varianza extraída sea más grande que las correlaciones entre constructos latentes. Lo que estoy diciendo allí es que sea más importante la explicación que tiene la escala y el constructo sobre sí mismo que lo que tiene la explicación probable que tendría una correlación en cuanto a la variabilidad del constructo. Entonces yo debería esperar que fuese más alto lo que tengo en la diagonal principal que lo que tengo en el resto de elementos que están ahí hasta abajo. Otro indicador por aquí que utilizamos es el HTMT, que es el Heterotrade Monotrade Ratio. Ese HTMT básicamente lo que está haciendo es un ratio para verificar si la medida geométrica entre los indicadores que yo he utilizado para mi escala, eh, entre las correlaciones de esos indicadores, eh, qué tan grande o qué tan pequeña es frente a la medida geométrica que tengo de las correlaciones con otros indicadores de otros constructos. Entonces, lo que hace es mirar eso, exactamente el heterotrade sobre el monotrade, ¿cierto? Yo debería esperar que fuese bajo, ¿cierto? Es decir, que esa relación tendiese a ser pequeña, lo que me implicaría que es más grande la parte monotrade, es decir, la media de los indicadores que hacen parte del mismo constructo, de las correlaciones, perdón, entre los indicadores del mismo constructo, que el hetero trade, ¿cierto? Que sería eh, esa medida geométrica de las correlaciones entre los ítems o variables explícitas que hacen parte de otros constructos distintos. Se espera que sea bajo. Ese número debe ser bajo, preferiblemente por debajo de 0.9. Y aquí un tema de validez predictiva, donde se calcula un R cuadrado de las variables que son explicadas en el modelo por otra variable latente. Hay una expresión aquí particular de qué tanto estamos explicando eh, de la varianza de estas variables latentes. Y el Q2, que proviene de otro análisis que no le he mencionado aún, que es el blindfolding. El blindfolding lo que hacemos es tomar saltos, digamos, en la muestra. Eh, Usualmente se utilizan números primos, como puede ser el 7 o el 11, ¿cierto? Para que coja la observación 7, la observación 14, la observación 21, la 28, ¿cierto? Digamos que haga la borre, por decirlo así, e intente utilizar la estimación que tiene, que ha obtenido en el modelo, la utilice para intentar averiguar o pues, estimar cuál debe haber sido la respuesta para esa observación en particular. Es decir, para mi encuestado número 7, en la medida en que yo me esté acercando más a esa realidad, ese indicador de Q2, digamos que se va a alejar del cero. Entre más lejano del cero esté, significa que hay mejor, digamos, capacidad predictiva o potencia predictiva, que sería como el término técnico. Pero con que esté arriba de cero, digamos que se considera que es una potencia predictiva adecuada. Y obviamente el resultado final, que sería el test de hipótesis, ¿cierto? Como les comenté inicialmente, en ecuaciones estructurales nuestra intención es poder trabajar con variables latentes y las relaciones entre estas. Entonces aquí tenemos el listado de relaciones
entre variables latentes que nos habíamos planteado en el trabajo. Y pues aquí ya hay una expresión particular de cuáles son esos path coefficient o coeficientes estandarizados tipo path entre cada uno de los constructos que utilizamos. En este caso, en nuestro estudio estábamos intentando explicar la intención de uso de los sistemas de pagos móviles a través de cuentas de ahorro de trámite simplificado, como pueden ser DaviPlata, Nequi, bueno, entre otros tantos que existen en este momento, Mobi. Pues digamos que estamos dando una explicación de cómo se daba este comportamiento de aceptación y uso de la tecnología dentro de las comunidades de estratos bajos en Colombia. Es un tema que nos pareció interesante e importante, justamente porque en épocas de pandemia, esta ha sido una herramienta muy utilizada por parte de los gobiernos, especialmente en Colombia, para entregar los subsidios de apoyo económico. Entonces se han disparado tremendamente. Digamos que antes de pandemia podría haber alrededor de 1.8 a 2 millones de cuentas y en la actualidad podemos estar alrededor de 7 u 8 millones de cuentas de este tipo en el país. Entonces, queríamos mirar cómo se daba este asunto de la aceptación y el uso de ese tipo de tecnologías. Eh, es como la generalidad, pues, como de este proyecto. Ya quería mostrarles este para que lo pudiesen, pues, como conocer. Aquí tienen la cita si lo quieren consultar. Lo pueden encontrar, pues, con mi apellido y el año 2021 en Google Scholar, en Journal of International Consumer Marketing. Ahí lo pueden encontrar junto con algunos otros trabajos que hemos realizado. En la facultad, especialmente en el departamento de administración, trabajamos mucho con ese tipo de técnicas, tanto los grupos HIFI, Gestor, Compor y MARC, al cual pertenezco, trabajamos con ese tipo, pues, como de modelaciones. ¿Cuándo utilizamos PLS? En general, cuando tenemos un conjunto pequeño de datos, pero ojalá que sea representativo. Eh, Aquí le pongo el aclarar después, básicamente es porque me parece importante diferenciar el asunto de que no podemos pensar que porque PLS tiene la posibilidad de hacer análisis con un menor número de observaciones, un tamaño de muestra más pequeño, signifique que con cumplir el mínimo estamos teniendo un buen diseño muestral, ¿cierto? Es decir, no es la razón, ¿cierto? Sino que hay que saber diferenciar el diseño de una muestra del mínimo requerido para correr un análisis. Y obviamente dentro de lo técnico yo tengo que decirles que es importante intentar seguir la representatividad muestral. Lo otro es que se utiliza PLS cuando los datos presentan distribuciones no normales. Como les decía, aquí no hay un supuesto de normalidad a priori, ¿cierto? Digamos que a partir de allí, digamos que es una ventaja, especialmente en muestras pequeñas. Lo otro es cuando tienes modelos estructurales que son muy complejos, ¿cierto? Con muchos constructos, con muchos indicadores. Porque esto para el sistema basado en covarianza nos obliga a muestras muy grandes. Digamos que allí el mínimo es superior. Por cada variable indicador o pregunta de cuestionario, tú deberías tener entre 12 a 15 observaciones en tu muestra de datos para poder correr un buen análisis. Por lo tanto, si ya tú tienes, no sé, 5 constructos y cada uno de ellos con 4 indicadores en tu escala, ya estamos hablando de 20 por 12, te vamos superando o llegando a las 300 y se nos va volviendo ya, digamos, cada vez más grande. Entonces, entre más complejo sea y más indicadores tengas, más importante podría ser utilizar un PLS que no tiene el criterio, digamos, tan estrecho frente al tema del tamaño muestral. Lo otro es que, como les decía ahorita en la presentación, indicadores formativos nos obligan a pensar más en parcial least squares. Si solamente son reflectivos, puede trabajarse puntualmente con estructuras de covarianza, o algunos sistemas de información que trabajan en ese tipo de análisis nos plantean el partial least square consistent, ¿cierto? Y el consistent, digamos, que emula el asunto de la estructura de covarianza en el tipo de resultados que ofrece, tener una corrección para acercarse a los resultados puntuales que tienen estructuras de covarianza. Procedería haciendo por PLS, aunque muchos técnicos y evaluadores, revisores, jurados de tesis pueden estar interesados, si no hay indicadores formativos, en que trabajes por estructuras de covarianza. También si se quiere utilizar puntuaciones factoriales en análisis subsiguientes, aquí es bastante fácil, ¿cierto? Yo puedo tener una estimación puntual muy fácilmente extraíble de esas variables latentes, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando tienes que trabajar, por ejemplo, con constructos de segundo orden o multidimensionales, como lo puede ser el valor percibido, pues digamos que es mucho más sencillo trabajarlo aquí por la posibilidad de fácilmente incorporar esas puntuaciones factoriales como nuevas variables y de esa manera hacer la reducción de dimensiones. Y lo otro es el tema de predicción, ¿cierto? Que digamos que es mucho más predictivo, se acerca mejor a la potencia predictiva el PLS que la estructura de covarianza,
Las estructuras de coherencia pueden ser mejores explicativas, pero menos predictivas. Y bueno, creo que aquí podemos dejar como por el día de hoy. Obviamente soy consciente de que no les he dado pues la minucia de todo lo que está detrás y de las particularidades pues ya del ejercicio, pero sí les quería hacer al menos una abrebocas acerca de qué es lo que podemos trabajar con este tipo pues de mediciones en ciencias sociales con variables latentes y que puedan también ustedes plantearse la posibilidad de utilizarlo. Contarles también que dentro de la maestría en métodos cuantitativos hay estudiantes que vienen trabajando con estos temas, o sea, les han parecido relevantes, interesantes para hacer su ejercicio de tesis. Algunos incluso también lo vienen implementando a nivel empresarial, ¿cierto? Con gran cantidad de datos y con la intención de poder empezar a combinar algunas mediciones que ya tienen, digamos, disponibles frente a temas como puede ser la lealtad, con otras mediciones todavía, digamos, no estructuradas, pero que están presentes en la percepción de los clientes y que les recogen a través de encuestas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sé que en algunas compañías del grupo empresarial pequeño lo están trabajando también así, combinan las encuestas con mediciones de este tipo psicométricas para incorporarlas dentro de la modelación de sus predicciones, por ejemplo, de lealtad, de ciclo de vida de clientes, entre otros. Entonces, quedo atento si de pronto alguien tiene alguna pregunta y espero que le pueda responder de la mejor manera. Gracias, Juan, por la conferencia. Y bueno, atentos aquí a ver quién tiene dudas, preguntas para hacerle al profesor. Juan. Bueno, por aquí por ahora no. Juan, yo sí te quería preguntar una cosita así, aparte de, digamos, de las herramientas clásicas que hay para resolver esto, ¿cierto? El Smart PLS y de, no sé, Python, R, ese tipo de herramientas que son gratis. ¿Existen algunas de estas que sean gratis o libres de alguna manera y que se utilicen en el día a día o solamente, digamos, estas que son de pago son las más usadas? Yo creo que cada vez más, Camilo, viene creciendo el asunto del uso de herramientas de software libre, ¿cierto? Entonces, tanto en Python como en R, pero especialmente en R, vamos a encontrar que existen librerías justamente que, digamos, apuntan al manejo de ecuaciones estructurales. Vamos a encontrar una que se llama SEM, otra que se llama SEMtools, Lavan, que tal vez es la más utilizada, Lavan con doble A. Son tres librerías puntuales, digamos, que uno usualmente encuentra allí para el trabajo con ese tipo de análisis. Sin embargo, digamos que los que han creado el Smart PLS, que es probablemente la que hoy está más en boga, han también no solamente digamos que han logrado diseñar una buena herramienta, sino que también han logrado que la industria académica se preocupe por cosas que ellos vienen preocupándose. Entonces, digamos que el desarrollo de esas librerías de software libre va un par de años por detrás de lo que va el análisis ya estructurado, digamos, en el Smart PLS, pero al menos los elementos básicos y suficientes para una publicación regular la puedes desarrollar con software libre en las librerías que te estoy nombrando. Perfecto. Gracias. Allí también incluso podría haber una oportunidad de trabajo, ¿cierto? Incluso yo tengo entendido que dentro de la Universidad de Antioquia en ingeniería hay un grupo de investigación, no recuerdo el nombre en estos momentos, que está trabajando con una solución a partir de R, con una librería propia que están desarrollando para trabajar con Parse Least Squares. E igual hay muchos indicadores que hoy existen allí como el HTMT, ¿cierto? Como el desarrollo de la técnica del blindfolding, que deberían estructurarse entre las librerías. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con R, con Lavan o con SemTools, hacer el blindfolding, por ejemplo, no podría reportarlo, porque no lo tengo en la librería y yo en particular no tengo el nivel de conocimiento de programación para poder sentarme a yo programar mi código de XYZ, ¿cierto? Digamos que ahí me llevas tú mucha más ventaja. Ahí necesitaría un Camilo o algún estudiante de aquí que se arriesgue a querer agrandar o construir una librería que nos permitiera hacer tantas cosas como el PLS, el MAP PLS lo propone, pero pues obviamente en R se puede hacer prácticamente todo, creería yo, pues, que es más de habilidad del programador que, que otra cosa. Y no, yo lo digo es porque he visto, observado que, digamos, en algunos ambientes se habla de jazz y se habla de un montón de herramientas para algunas cosas que uno hace de manera muy sencilla, digamos,
dentro de R o Python, pero digamos este tipo de cosas que están desarrolladas para que una persona que no tiene idea de programación, pero que además quiere tener una herramienta que es gratis, lo pueda utilizar, ¿cierto? De pronto alguna iniciativa que conocieras, pero bueno, veo No, que no, falta mucho por efectivamente. trabajar. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, no hay, parece que no hay preguntas, Juan. Les quiero dar pues como las gracias a los asistentes, algunos se fueron como tempranito. Y muchas gracias a vos, Juan, por tu tiempo y por esta excelente y completa conferencia. Ok, bueno, espero que les haya gustado y por ahí les queda también seguramente en la versión de YouTube para que la puedan ver offline. Muchas gracias nuevamente a ustedes por la invitación.